Bueno, aquí tenemos un circuito paralelo y nos dan las siguientes componentes, que es resistencia 1, la 2 y la 3 y el voltaje total de la fuente. Bueno, sabemos que en un circuito paralelo el voltaje va a ser siempre el mismo, va a ser el mismo tanto R sub 3, R sub 2 y R sub 1, y por lo tanto 12 voltios en cada uno. Ahora, procedemos a realizar el cálculo de las corrientes, que es mediante la fórmula de Kirchhoff, y eso nos da que 12 voltios, que es el voltaje de V sub 1 sobre 220 ohmios, que es el voltaje, que es la resistencia de R sub 1, y eso nos da un total de 54 miliamperes. El mismo procedimiento lo realizamos para I sub 2 y I sub 3, y esto nos da un total de 12 miliamperes y 5.45 miliamperes. Si realizamos la sumatoria de cada una de las corrientes que vamos a hallar, nos da un total de 0.71 miliamperes. Ahora, también podemos utilizar la ley de la fórmula de Kirchhoff para hallar el voltaje total, para rectificar de que la sumatoria sea correcta. Pero para eso necesitamos la resistencia total, que podemos hallarla mediante el inverso de cada una de la sumatoria del inverso de cada una de las resistencias, que ya nos las dieron, y eso nos da un total de 167.9 ohmios, que podemos redondear a 168 ohmios. Ahora, también podemos utilizar, bueno, ya tenemos aquí la resistencia total, y podemos hacer el cálculo de la corriente total mediante la fórmula que se nos da, y eso nos da un total de 0.71 amperes o 71 miliamperes. Teniendo esto, sabemos que aquí y aquí nos dio lo mismo, por lo tanto el resultado está correcto. Y también podemos aquí, para rectificar que la resistencia total o la resistencia equivalente sea la misma, esté correcta, podemos utilizar la ley de Kirchhoff, y nos queda que 12 voltios, que es el voltaje total de la fuente, más la corriente total, que es 71 miliamperes, y eso nos da 169, que es un valor muy aproximado, y pues significa que estamos bien aquí. Ahora, para el cálculo de las potencias tenemos que utilizar la ley de Watt, que dice que la potencia es igual al voltaje por las corrientes, y eso nos queda que el voltaje total la potencia total va a ser igual al voltaje total, que es 12 voltios, por la corriente total, que es 71 miliamperes, y eso nos da 852 vatios. Ahora, lo mismo realizamos para P sub 1, P sub 2 y P sub 3, y nos da 648 milivatios, 144 milivatios y 6.4 milivatios. Ahora, para asegurarnos de que la potencia total que calculamos al principio sea correcta, podemos hacer la sumatoria de la componente que acabamos de hallar, que es P sub 1, P sub 2 y P sub 3, y esto nos da 857 milivatios, y se aproxima mucho a el resultado que obtuvimos acá, por lo tanto asumimos que es correcta. Bueno, ya teniendo toda la tabla aquí hallada con todos los valores encontrados, podemos hacer un nuevo circuito que nos va a quedar con una fuente total de 12 voltios, la potencia total, que va a ser 852 milivatios, la corriente total que fluye a través de cada una de las componentes, que es 71 miliamperes, y la resistencia total, que es de 167.9 ohmios. A continuación simularé el circuito en serie propuesto en tutorías, para el cual voy a usar una fuente de alimentación de corriente directa de 12 voltios. Y 3 resistencias con los valores propuestos.
donde la resistencia 1 tiene un valor de 220 ohm. La resistencia 2 tiene un valor de 1000 ohms. La resistencia 3 de 2200 ohms. A continuación procederemos a poner los componentes que nos van a ayudar a verificar los valores, voltajes, amperaje, procederé a hacer la simulación en la cual el amperaje debe ser igual en todos los componentes, y lo que va a variar es el voltaje que se va a distribuir de la fuente de alimentación. Como podemos apreciar, el voltaje y el amperaje es bastante similar a los del ejercicio hecho a los ejercicios hechos a mano y simulados en la protoboard. A continuación realizaré un ejercicio propuesto en tutorías, donde utilizaremos un circuito en paralelo, para el cual utilizaré una fuente de energía de corriente directa de 12 voltios. Y 3 resistencias con los valores dados en tutoría. Los cuales son 220 ohmios, mil ohmios y 2200 ohmios. Los cuales irán conectados entre sí en paralelo.
En cada componente se medirá el voltaje para verificarlo con el ejercicio hecho a mano. Incluyendo la fuente de corriente de 12 voltios. Al igual que en cada componente, mediremos el amperaje en tiempo real cuando hagamos la simulación. A continuación se presentarán todos los valores en la simulación. Bien, ya hemos construido nuestro circuito en la protoboard. Tenemos una alimentación de 12 voltios, entrada positiva, entrada negativa. Todo el recorrido que hace hasta la primera resistencia. Colocamos en serie la primera, la segunda y la tercera resistencia y hacemos un puente o un jumper para alimentar esta línea. Bien, entonces aquí vamos a comprobar el voltaje de todo el circuito y de cada componente del circuito. Comencemos. La punta roja la ubicamos en la primera resistencia y la punta negra en la última resistencia, y nos va a marcar el valor de 12.5 voltios, que es el voltaje que nos está entregando la fuente. Ese es el voltaje total. Ahora solamente vamos a medir el voltaje de la primera resistencia. 0.75 voltios nos arroja la primera resistencia. La segunda resistencia, un voltaje de 4.15 voltios nos arroja la segunda resistencia. Y la tercera resistencia nos arroja un voltaje de 7.59, 7.60 voltios. Eso en la sumatoria nos dará el voltaje de 12.49, 12.50 voltios, que es el voltaje total. Bien, ahora teniendo desenergizado nuestro circuito, vamos a hacer la medición de la resistencia total y de la resistencia en cada uno de los componentes. Bien, la resistencia total del circuito es de 3.600 ohmios, 3.6K. Tenemos que la resistencia del tercer componente de la resistencia número 3 es de 2.2K o 2200 ohmios. Tenemos que la resistencia del segundo componente es de 1200 ohmios o es de 1200 ohmios o 1.2K. Y tenemos que la última resistencia nos marca un valor de 247 ohmios, dándonos el valor de la resistencia número 1. Y eso es todo. Muy bien, siguiendo con el desarrollo del video, ahora tenemos el circuito en paralelo. Vamos a hacer también las respectivas mediciones. Bien, entonces verificamos que el voltaje de entrada de nuestro circuito es de 12,16, 17, 15, 12,1 voltios.
¿Listo? Bien, entonces vamos a pasar a verificar en cada uno de los componentes el voltaje. En la resistencia 1, nuestro voltaje es de 12.08. En la segunda resistencia es de 11.92 y en la tercera resistencia es de 11.96. Ya tenemos nuestro circuito desconectado de la corriente, desenergizado, y pasamos ahora sí a medir la resistencia total. Lo colocamos en la escala considerable y nos marca una resistencia de 261-260 ohmios. ¿Listo? Bien.